Esta noche en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar en este lugar y predicar su palabra. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Y yo quiero que todos me acompañen. Vamos a leer este versículo a una sola voz. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Todos a una sola voz dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento, hermano. Para iniciar en esta noche, quiero que vamos a hablar de la palabra fusión. Y vemos que esta palabra puede tener un amplio contexto. Y yo quiero que antes de iniciar esta parte de la predicación, hagamos un ejercicio ahí cada uno donde estamos. Vamos a pensar qué es lo primero, la primera imagen, el primer pensamiento que a usted se le viene a su cabeza cuando yo le digo la palabra fusión. Usted va a tener esa imagen ahí en su cabeza. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene cuando yo les digo fusión? Y yo quise hacer antes de esta predicación un ejercicio en mi casa. Hice lo mismo. Yo quiero que me digan. Y yo tomé un resumen. Y yo creo que la mayoría, cuando nos mencionan esta palabra, a la mente se nos viene quizás algo químico, tal vez. Quizás se nos vino algo con humo. Para algunos puede ser algo con humo. También puede ser algo eléctrico chocando. Y es así cuando hablamos de una fusión, pero en su definición es la unión o integración de dos o más elementos. Qué bueno que usted se quede con esta palabra, con esta definición. Es la unión o integración de dos o más elementos. En nuestra actualidad vemos que esta palabra está relacionada en muchos contextos. Quizás antes solamente lo relacionábamos con algo químico. Ahora lo podemos relacionar quizás como una fusión de empresas. Puede ser unir dos fuerzas de empresas para poder quizás combinar y hacer una empresa sola. También podemos ver la fusión de genes, que es como unir esos dos segmentos de ADN. Función nuclear, que es como combinar quizás núcleos o moléculas. Y por último, la fusión de materiales. Y aquí es la que casi siempre nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Que sería esa fusión química o física, que sería la unión de esas partículas y la mayoría de veces utilizada con un fin, para tener algo exacto. Con la unión de muchas cosas, tener algo exacto. Entonces vemos que esta palabra en muchos contextos puede ser aplicada de diferentes formas. Pero hay una sola cosa en particular. Ya vimos fusión de empresas, fusión de genes, nuclear y materiales. Pero hay algo que es un común en todo esto. Y es que aunque su contexto cambia, su significado sigue siendo el mismo. Y es que estamos hablando de ¿qué? De una unión. Y sin importar el contexto de esta palabra, siempre se trata de una unión. Y en esta noche yo quiero que nos centremos en este contexto, el último que vimos, donde veíamos la unión de materiales para que se pudiera dar una fusión química. Que yo les comentaba que era para poder llegar en este caso a un punto exacto. Puede ser a un punto exacto de una temperatura, un punto exacto de algún químico. Pero para que eso se pueda dar, hay unos requisitos específicos. Y el primero es procesamiento de materiales. Dígale al que está a su lado, procesamiento de materiales.
Y acá vemos que es la fusión de esos materiales. Volvemos a ver la unión para procesar y dar una forma diferente. Segundo, la obtención de líquidos. Qué bueno que le prestemos atención a estos 3 puntos que más adelante los vamos a desarrollar. La obtención de líquidos es esta función que permite obtener un líquido a partir de algo sólido. Y como tercero, el análisis y caracterización. Este punto de fusión es una propiedad física importante porque puede ayudar a identificarla y distinguirla de otras sustancias. Entonces vemos que sin estos 3 elementos, si estos 3 elementos no están unidos y no están completamente juntos, no se pueden ver los resultados de esta fusión que queremos hacer. No podremos llegar quizás a ese punto exacto que queremos tener. Y en la historia cristiana, miles de años atrás, se cuenta en los tiempos de antes que existieron unos hombres que eran los templarios. Ellos fueron hombres que cuidaban principalmente los templos cristianos. Ellos debían poseer una fusión de 3 cosas fundamentales. Así que los templarios también necesitaban un requisito para poder cumplir con esta fusión fundamental. Y era que ellos debían de ser fuertes física, emocional y moralmente. Era un requisito exacto para que ellos pudieran hacer parte de este grupo escogido. Aparte de este requisito, ellos tenían unas características. Habían varias, pero quise traer en esta hora 3 específicas. Y es la valentía, servicio y dedicación y lealtad. Todo esto nos da una enseñanza espiritual que tiene que ver con una fusión en los jóvenes. Yo no sé si durante la introducción que he hecho usted se le ha quedado en su mente que hay 3 cosas específicas para poder tener una fusión. Y según la fusión química que hablábamos al inicio, decíamos del procesamiento de materiales. Y ya trayendo esto algo espiritualmente, vemos en Jeremías el capítulo 18, el versículo 2 al 4. Vamos a leerlo todos. Dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y qué bueno que ahora que estamos hablando de este procesamiento, aplicándolo algo espiritualmente, nosotros necesitamos ser moldeados y procesados por Dios. Pero déjame decirte, joven, que para que tú puedas ser moldeado y procesado, esto implicará reconocer que Dios tiene un plan para nuestra vida y que su guía y dirección siempre serán fundamentales. Al permitir que Dios nos moldee y procese, también va a implicar estar dispuestos a someternos a su voluntad, aprender de sus enseñanzas y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando estemos dispuestos, poco a poco podremos ver un crecimiento espiritual profundo y podremos desarrollar una relación más cercana con el Señor. Pero hay algo que tú tienes que hacer, y es decir, si estás dispuesto a cumplir estos requisitos para poder ser procesado. Segundo, veíamos una obtención de líquidos. Y la palabra de Dios dice en Juan el capítulo 7, el versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. En Hechos el capítulo 2, el versículo 4 dice:
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jóvenes, necesitamos ver la importancia de tener el Espíritu Santo y permitir que de nuestro interior fluyan los ríos de agua viva. Pero esto implicará que tú busques una conexión más del Señor, que tú puedas permitir abrirte a su presencia y permitir que su Espíritu Santo te guíe y te transforme. Y lo bonito es que cuando hacemos esto podemos enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza. Eso nos va a permitir ser instrumentos de bendición y cambio en nuestro entorno. Y luego ese llamado que hay dentro de ti a buscar constantemente la presencia de Dios, porque estás lleno de los ríos de agua viva, porque en ti está el Espíritu Santo. Tú empezarás a avivar cada vez más ese fuego que hay dentro de ti. El Espíritu Santo, tú te vas a aferrar a Él y vas a empezar a crecer más, porque ya cada vez vas a querer orar más, vas a querer adorarle más, vas a querer venir a alabar al Señor, vas a querer: Señor, quiero tener tu Espíritu Santo. Vas a tener esa pasión avivada en tu corazón. Porque qué importante es que los ríos de agua viva fluyan dentro de nosotros. Tercero, decíamos análisis y caracterización. Y dentro de lo que hablábamos al inicio de la definición, hubo algo que me encantó, porque decía: esto ayuda a identificarla y distinguirla de otras sustancias. Y si lo tomamos este punto desde nuestra identidad como jóvenes, en la palabra del Señor nos dice en Romanos el capítulo 12, el versículo 2: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como jóvenes debemos ser diferentes. Debemos de distinguirnos de las demás sustancias, como decía la definición. Nosotros debemos amar las cosas, no debemos amar las cosas del mundo, ni conformarnos con los patrones y valores que hoy quieren imponernos a la juventud. A cambio, yo sé que la juventud de porvenir buscaremos la santidad y la voluntad de Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Viviremos una vida centrada en Dios, buscando su guía y su dirección en todo momento. Porque nosotros, los jóvenes del porvenir, nos diferenciamos. Nosotros nos identificamos con un sello diferente. Y este año el Señor, eso es lo que necesita de la juventud. El Señor necesita que nosotros nos dejemos procesar. El Señor necesita que nosotros podamos obtener como propiedad el Espíritu Santo. El Señor necesita que te identifiques como algo diferente, como un hijo de Dios a cualquier lugar que tú vayas. Y como veíamos anterior, así como los templarios, decía que ellos debían de ser fuertes física, emocional y moralmente para cuidar el templo físico. En ese caso, esa era la labor que ellos tenían. Pero el Señor necesita jóvenes que sean fuertes en espíritu, alma y cuerpo. Que cuiden el templo, que es la morada del Espíritu Santo. Que en nuestra propia vida, como esos hombres templarios, podamos tener fortaleza en nuestra parte física, emocional y moralmente. Y de las características que ellos tenían, una era la valentía. Para ellos estar donde estaban y poder hacer parte de este grupo, les exigían que fueran valientes. En Deuteronomio el capítulo 31, el versículo 6 nos dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten por causa de ellos, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará.
Así como los templarios se destacaron por su valentía en tiempos desafiantes, nosotros también podemos confiar que la presencia del Señor está con nosotros en todo momento, en toda situación, que no importa el problema que haya, nosotros somos valientes porque en Él somos más que vencedores, porque como dice, Él nunca nos dejará ni nos abandonará, porque siempre nos acompañará. Y por eso podemos ser una juventud valiente. El servicio y la dedicación eran fundamentales. Al explorar el servicio, recordemos las palabras de Jesús en Mateo, el capítulo 20, el versículo 27. Y dice, y Jesús les dijo, el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá ser el esclavo de los demás. Eso era una característica que tenían que tener los templarios. A través de su servicio y dedicación, ellos ejemplificaron este principio. Y nosotros como jóvenes en nuestro caminar diario somos llamados a servir a los demás con humildad y con amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y como último, lealtad y fidelidad. La lealtad a Dios y a nuestros principios es fundamental. Para ellos no podían quizás por error defraudar a la iglesia. Ellos en todo momento tenían que ser fieles a lo que ellos un día habían dedicado con su mano sobre la Biblia. Aunque los templarios sirvieron a un propósito específico en su tiempo, que era cuidar los templos cristianos, nosotros también estamos llamados a ser leales a la verdad y a la justicia con un propósito especial, reflejando la fidelidad que Dios espera de nosotros. Pero todo esto es importante tener en cuenta que estos son fusiones que son necesarias en nosotros como hijos de Dios. Que si no hay una, que si son tres y quizás te falta una, no funciona. Porque tú no puedes quizás pedirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero tú no le eres fiel. Esta fusión no funciona. Así como en la química, que quizás habían elementos, uno sin el otro no funciona. Pasión sin servicio no funciona. Adoración sin oración no funciona. Tú tienes que ser en todo momento, tener estos elementos para que esta función pueda estar en tu vida. Y todos sabemos que pueden haber complicaciones. Pueden haber atentados para que esta fusión no ocurra. Y la primera puede ser la contaminación. Presencia, según lo que veíamos, la presencia de impurezas en estos materiales puede echar a perder totalmente la fusión. Y con la presencia de impurezas, de pecado en nuestra vida, puede echar a perder todo lo que Dios ha hecho sobre tu vida. La presencia de impurezas en tu vida puede echar a perder tu familia. La presencia de impurezas puede echar a perder tu matrimonio, tu vida espiritual. Puede robar tu servicio y tu relación con el Señor. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe y vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Pero para esto solamente es necesario una cosa, y es que tú tomes una decisión de no contaminarte, de echar a aquellos que van en contra de la voluntad del Señor. Joven, es necesario que protejamos lo que Dios nos ha dado, como los dones y los talentos que Él nos ha entregado. No podemos permitir que nadie nos robe cosas tan valiosas que se han sido entregadas a ti y a mí solamente. Es bueno que no dejes que modifiquen tu esencia. Es bueno que no dejes que modifiquen ese ADN espiritual
que el Señor ha puesto sobre ti, esa estructura que tú tienes como hijo de Dios, que no la modifiquen, porque nosotros no nos vamos a contaminar con lo que hay afuera, porque nuestro ADN es inmodificable, porque somos hijos de Dios, porque primero está nuestra fidelidad y lealtad ante el Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Las presiones. Hoy en día algo tan común, porque quizás no tienes que salir para ser presionado. Las presiones externas pueden afectar el punto de fusión de un material, según la definición. Y hoy en día, jóvenes, la presión social quiere cambiar nuestros principios. Hoy en día vivimos en un mundo donde necesitamos decirle al Señor: Señor, necesito discernimiento. Porque estamos en los tiempos que dice la Biblia que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Ahora tú no puedes salir y estar sin el discernimiento del Espíritu Santo, porque a nuestros ojos es algo bueno. Pero con el Espíritu Santo y el discernimiento del Señor en nosotros, el Señor te va guiando y te va a decir: no, por ahí no es, porque te quieren presionar, te quieren cambiar, y tu espíritu lo va a sentir, porque en ti mora el Espíritu Santo. Cuidemos, jóvenes, nuestra relación con Dios, porque Dios es nuestro mejor amigo. Miremos con quién nos relacionamos, porque hay veces nuestros lazos con los de afuera son más fuertes que los lazos con nuestro Dios. Joven, cuida tu integridad espiritual. Tenemos que mantenernos en santidad delante de Dios. Que estés firme ante la tentación, porque la tentación va a estar siempre presionándote hasta que tú llegues su momento. Él está esperando que des el brazo a torcer. Siempre va a estar la presión ahí. Que estemos firmes ante la tentación. Por eso es que es tan importante que tú estés siendo procesado constantemente. Cuando hay un mundo que quiere apagar quizás hay veces nuestras llamas, qué bueno que nosotros le digamos al enemigo: no, porque yo no voy a dejar contaminarme, porque yo no voy a dejar que la presión externa modifique la fusión que hay dentro de mí. La fusión que el Señor me ha dicho que tengo que ser fuerte, física, emocional y espiritualmente, que podamos ser guardados irreprensiblemente. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén guardados para el Señor. Ellos están esperando a que enfoques tu vida en lo incorrecto. No dejes que ese enfoque que el Señor ya te ha puesto te lo cambien. Y yo los quiero invitar a que nos pongamos en pie en esta noche. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo quiero invitar a los jóvenes que hay en esta noche para que pasemos todos a este altar. Quizás usted se preguntará por qué el día de hoy tanto pasamos al altar. Y es porque queremos que la juventud del porvenir esté constantemente presentándose en el altar del Señor, porque en ese altar obtenemos la fortaleza. En ese altar podemos tener oración con el Señor, podemos tener conexión. Por eso es que hoy estamos haciéndolo. Y este año, joven, tú que estás en esta noche, esa es la apertura del ministerio de jóvenes. Pero es bueno que para iniciar te prepares. Es bueno que para iniciar te armes con la armadura del Señor. Que el enemigo no nos coja desprevenidos en ese 2024. Porque no lo vamos a permitir con la juventud del porvenir. Porque los jóvenes del porvenir estamos llamados a estar en el altar con un eco de oración y alabanza.
Este año, joven, escúchame, este año va a haber un mundo afuera que va a querer apagar nuestra llama. Va a haber un entorno que va a querer callarte. Va a haber un enemigo que va a querer apagar nuestro deseo de servir durante todo el año. Cuando quieran apagar nuestra búsqueda a Dios, nosotros los jóvenes tendremos fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el que podemos mantenernos firmes, fuego que nos ayudará a mantenernos en este camino, el fuego del Espíritu Santo que avivará a los demás y a tu familia. Cuando enfrentaremos constantemente situaciones que nos van a poner a prueba. Joven, van a ponerte a prueba este año y nos tentarán a salirnos del camino correcto, pero nosotros estaremos fuertes y podremos estar recargados del poder de Dios. Y en los momentos más difíciles donde creamos que en este año no podemos más y que vamos a tirar la toalla, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas es el que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Amén. Este año nos sentiremos alguna vez débiles. Nos sentiremos quizás que no podemos más debido a cada situación que pasará en nuestra vida. Cuando la visión empiece a nublarse, joven, en tu mente, entonces ahí estaremos firmes. Solo así podremos resistir la tentación. Podremos permanecer fieles en nuestros principios y valores. Jóvenes, y en los tiempos de pruebas y dilemas, cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles y desafiantes, nosotros podremos decir que tenemos fe, y así tendremos el sustento emocional y espiritual necesario para superar esos momentos de incertidumbre y poder recuperar y tener todas las soluciones. Y por eso es que este año nosotros tenemos unos jóvenes fervientes. Si usted lo cree así, diga amén. Seremos unos jóvenes que tendremos la llama del fuego encendida. Seremos unos jóvenes que seremos fuertes. Seremos unos jóvenes que seremos fieles. Y este año seremos una fusión